Hola, ¿qué tal? Estamos en el programa Consultándole a Gloria H. Estamos aquí como una oportunidad que da el Canal 2 para que podamos conversar sobre temas de actualidad, sobre temas que tienen que ver con la vida cotidiana, con la vida de cada persona, de las que nos escucha y de las que nos ven. Lo importante es poder llevar la psicología a las casas de ustedes de la manera más fácil, más sencilla, dándoles la oportunidad de poder recibir algunos consejos, alguna información, alguna orientación que les permita tener mejores condiciones de vida. Por eso, en todos los temas que se mueven cotidianamente, hay uno que nos impacta muchísimo y que quiero conversar hoy con ustedes. Es el tema de la educación sexual. El tema de la educación sexual. Estamos en Colombia, para los que nos ven y nos escuchan, y uno de los dirigentes de la política colombiana, el Procurador General de la República, ha dicho que los niños y las niñas no deben recibir educación sexual. Los niños y las niñas de primaria y de grados inferiores de preescolar. O sea que más o menos el Procurador General de la Nación está pidiendo que un niño o una niña no tenga educación sexual hasta más o menos los 10 o los 12 años. Esa es su información, ese es su deseo. ¿Qué tan viable es? ¿Qué tan lógico es? El procurador es un abogado de formación y tiene todo el derecho en opinar sobre su campo, sus áreas, pero qué pena, el procurador no sabe de psicología. Y hay una ignorancia muy grande cuando él asume que un niño o una niña no debe recibir educación sexual, según dice él, hasta los 12, 10 o 12 años. Vamos a ir por partes porque hay muchísima información. Así como yo no me puedo meter en un campo como el derecho o la jurisprudencia porque no soy experta, yo puedo opinar de ciertas cosas de las leyes, pero yo no tengo autoridad de ninguna clase para poder opinar sobre la jurisprudencia. Una cosa es opinar y otra cosa es tener un criterio. Cuando tú opinas de algo, y en la casa todo el mundo opina de los temas, pero repito, los opinadores son distintos de los criterios científicos de las profesiones, que deben ser respetados. Precisamente, si todo se manejara en el opinómetro, pues cualquier cosa se podía hacer y cualquiera podría dar cátedra de lo que se debe hacer o actuar en la vida. Entonces el procurador se ha equivocado. Por allá decían los antiguos, nuestros abuelos, que la ignorancia es atrevida, y el procurador pasó el límite, donde de alguna forma lo que trató de decir para bien de los colombianos terminó siendo de unas condiciones o de unas capacidades de daño muy grandes, porque él no sabe de psicología, él sabe de leyes, pero no sabe de psicología. Vamos entonces a hablar un poquito de esa educación sexual. También, qué pena, papá y mamá no son siempre los mejores educadores en educación sexual. ¿Por qué? Porque si por papá y mamá dependiera, si de ellos dependiera, no habría educación sexual. ¿Qué hace que el procurador, papá y mamá y tantos opinadores consideren que no se debe hablar de educación sexual? Pues algo muy sencillo, así fuimos educados, y haciendo lo mismo, repitiendo las mismas creencias, no se va a cambiar el mundo. Si tú quieres que las cosas se modifican, que haya algún cambio, tiene que haber una información que mueva las creencias anteriores. Papá y mamá, la gran mayoría de los padres de hoy en día, son educados por creencias anquilosadas, llenas de religión, de moralidad, donde se decía que hablar de educación sexual era abrirle los ojos a los niños. Entonces, así como papá y mamá y muchas generaciones se educaron con todos los tabúes sexuales,
se ha considerado que si tú te tapas los ojos, si yo me tapo los ojos, no estoy viendo nada. Ustedes no han desaparecido. El que yo no quiera ver no quiere decir que desaparezca la realidad. Tápense los ojos, ustedes no ven, pero la realidad continúa. Pues igual sucede aquí. Papá y mamá y el procurador quieren taparse la cara, creyendo que cuando ellos no ven, el mundo no va a ver. Pero una cosa es taparme los ojos y otra cosa es que la realidad continúa tal cual allí. Hagan el ejercicio en sus casas. Pónganse una venda en los ojos a ver qué se modifica de la realidad. Absolutamente nada. El que tú no veas no significa que el mundo sea diferente. Entonces, educados por unos padres, unos abuelos, una cultura, una religión que consideró el sexo tabú, que consideró tantas cosas equivocadas, que ha creído verdades que son tan absolutamente dañinas. ¿No oyeron alguna vez ustedes que bañarse el Viernes Santo uno se volvía pescado? Y tantas cosas absurdas que ha dicho la cultura y las creemos. No han oído que cuando uno está acalorado, ha hecho ejercicio y se baña o se moja, se puede torcer. ¿Y qué hacen todos los deportistas del mundo cuando acaban de terminar su deporte y se bañan? No se ha torcido ninguno. Tenemos unas creencias absurdas sobre la vida, sobre el mundo, y de las creencias más absurdas que hay son las de la educación sexual. Entonces, para el procurador, como esas organizaciones de padres de familia, creo que hay una que se llama Un Paso Adelante, consideran que no se debe dar educación sexual, porque ellos fueron educados a la vez por una serie de represiones y de silencio sobre sexualidad. Casi que podríamos decir que parte de lo que sucede en el mundo hoy es fruto de la ignorancia. Muchas actuaciones del mundo de hoy en el terreno de la sexualidad son fruto del desconocimiento y de la ignorancia sobre sexualidad. Queremos que nuestros hijos e hijas sigan repitiendo lo mismo. Entonces los padres de estas organizaciones o fundaciones quieren que los colegios, las escuelas no hablen del tema de sexualidad para los niños menores de 12 años. Papá y mamá no son entonces los mejores educadores de sus hijos en educación sexual. No son los mejores en cuanto que no reciben información diferente que les ayude a modificar las creencias. Entonces papá y mamá deben recibir una información para poder saber que la educación sexual de sus hijos, qué pena, no depende solo de ellos. Tal vez de lo más fuerte que hay para escuchar en educación sexual es que lo quieras tú o no lo quieras, tus hijos reciben educación sexual. Lo quieras o no lo quieras, seas consciente o no seas consciente. Porque educación sexual no es hablar de pene y vagina. Educación sexual son una serie de conceptos, de creencias que van formando el comportamiento, la personalidad de un niño o de una niña, que no solamente depende de la información de cómo nacen los niños, cómo se hace un hijo, qué quiere decir pene o vagina. Hay tantísimas cosas que se transmiten en casa, consciente o inconscientemente. Entonces, vamos a organizar. La primera cosa es que la educación sexual, lo quieras tú, lo quiera el procurador o no lo quieran, siempre se da. Hay una alternativa. ¿Hacemos conciencia de esta educación y la guiamos de la mejor manera? ¿O nos tapamos los ojos y dejamos que siga fluyendo sin ninguna clase de orientación? Esa es la primera pregunta. No es si se da o no se da. Quisiera poder que quedara lo suficientemente claro, que no es si se habla o no se habla, si se dice o no se dice. Hay educación sexual, a las buenas o a las malas. ¿Cómo queremos que la tengan nuestros hijos? Primer concepto bien claro, no hay manera de evitarla. Segundo concepto, papá y mamá no son los mejores educadores si siguen repitiendo las creencias anteriores. No son los mejores educadores, ¿por qué? Porque a la vez ellos han recibido una cultura y una historia llena de problemas sobre educación sexual. Entonces, si papá y mamá quieren ser educadores sexuales de sus hijos,
deben recibir mejor información. Si papá y mamá quieren tener una mejor conciencia sobre la educación sexual de sus hijos, deben recibir información. Y la información no se la dan opinómetros, opinadores. La información se la tienen que dar profesionales que puedan decirles y transmitirles qué es lo benéfico y qué es lo que podría hacer daño. Cuando usted, papá y mamá, van donde el médico, ustedes no llegan donde un médico a cuestionar lo que el médico dice. Claro, uno entiende que ante la medicina pareciera que todos los que no somos médicos sí podemos sentarnos en la silla de la ignorancia y aceptar que el médico nos dé una información. Porque es que lo de la medicina no es tan fácil de repetir o de copiar. O sea que aceptamos el veredicto del criterio científico. Pues igual les voy a decir en psicología, el que opinemos sobre el tema porque es fácil, porque todo el mundo habla de lo mismo, no significa que una opinión sea igual a un criterio. Entonces papá y mamá son sus hijos, pero el que sean sus hijos no quiere decir que los tienen que educar solo con lo que ustedes han recibido de información o de vida. Por allí hay una teoría que dice que el instinto maternal o que el instinto, déjese llevar por lo que su corazón sienta. Allí hay algo de peligro. ¿Por qué? Porque el instinto dice que los niños y las niñas no tienen uso de razón. Como quien dice que los niños y las niñas son bobos. La religión católica ha hecho muchísimo daño al decir que solo a los 7 años los niños tienen uso de razón. Como quien dice que de los 7 para atrás los niños son bultos de carne que no entienden ni se dan cuenta de lo que pasa. Si tú tienes el concepto de que un niño o una niña es bobito, no tiene uso de razón, no entiende, no se da cuenta de lo que hace, entonces la forma como tú lo tratas es precisamente como si fuera un bobo. Y el niño ha ido captando miles de cosas y papá y mamá consideran que no hay necesidad de ponerle cuidado, que no hay necesidad de hacer nada con él. De allí que muchos de los castigos más crueles salgan precisamente de la idea del instinto. Es que me parece que hay que castigarlo o cuestionarlo por el mal comportamiento que tiene, como si fuera algo así como un animalito. Hay quienes dicen que quien maltrata animales puede maltratar niños, o quien maltrata niños maltrata animales, porque consideran que son seres inferiores, seres sin racionalidad, y por ello se abusa de ellos. Entonces, vamos por partes. Papá y mamá no son los mejores educadores de sus hijos si no reciben una información mayor. Educar a mis hijos con las creencias con las que me educaron a mí es un error garrafal. Tú tienes que asumir que si quieres tener un hijo, eso va como con un paquete, como cuando a ti te ofrecen un producto, y te dan las instrucciones de manejo. El producto viene con un manual de procedimientos para que tú lo sepas manejar. Para tener un hijo, tú tienes que tener también un manual de procedimientos. Y qué rico que lo engendres, qué rico que lo tengas, qué rico que disfrutes de él. Pero este manual de procedimientos hay que asumirlo, hay que investigarlo y hay que orientarse. El producto sin manual de procedimientos no sirve. El niño o la niña sin manual de procedimientos también puede ser un fracaso. Vamos a continuar después de comerciales. Estábamos hablando entonces de que así como un producto viene con su manual de procedimientos, los hijos necesitan manual de procedimientos. ¿Qué significa tener un manual de procedimientos? Recibir una información distinta, porque no solamente mi vida es la que me tiene que llevar a saber cómo educo a mis hijos. Hemos recibido una información y si yo no cambio las creencias, pues vuelvo a repetir exactamente lo que me entregaron a mí, partiendo de una base fundamental. El mundo en que nos educaron, el mundo en que te educaron a ti, ya no existe. Como ya no existe, tú no puedes dar una educación para un mundo inexistente.
¿Qué tan preparado, qué tan listo estoy para este nuevo mundo? Pues bueno, esto es lo que conlleva una información necesaria e indispensable. Acuérdate de varias cosas. Hemos partido de la base que la educación sexual, quieras o no, se está dando. Porque no es hablar solamente de pene, vagina, cómo nacen los niños. La educación sexual se da constantemente. El vivir, el existir, la manera como te comportas, la manera como te vistes, la manera como hablas, es educación sexual. O sea que partimos de la base que más vale poderla orientar y no negar que se da porque yo me tapo los ojos. Entonces, en ese manual de procedimientos que viene con el niño, cuando tú vas a recibir un niño, vas a tener un hijo o una hija, cada vez más se estila que la mamá o el papá o ambos vayan a buscar orientación de qué hay que hacer para el nacimiento del bebé, cómo se prepara el parto. Hay una serie de información nueva que se está aceptando, que hay que recibirla. Pues muy bien, para educarlos también hay que recibir información. Educación sexual tiene todo lo que tiene que ver con la vida. Sexualidad y genitalidad no son lo mismo. La genitalidad forma parte de la sexualidad, pero la sexualidad es la manera como tú te comportas en la vida. La sexualidad no solamente son órganos genitales, y de allí entonces creer que no se debe hablar de sexualidad en el colegio, en la escuela, pues es totalmente errado. La sexualidad es la manera como tú te relacionas con los seres humanos que hay en casa. ¿Quieren que les muestre cómo están dando educación sexual en sus casas sin necesidad de nombrar la palabra o decir algo? Muy bien, ¿quién lava la loza en la casa? ¿Quién lava los platos? ¿Quién tiende las camas? ¿Quién lava la ropa? Muy bien, allí te estoy diciendo, en esas 3 preguntitas elementales estás haciendo educación sexual. ¿Cómo así? Claro. ¿Tú crees que las mujeres son las que tienen que hacer esto? ¿Tú crees que las mujeres son las que cocinan? ¿Las mujeres son las que tienen que lavar la loza? ¿Quién recoge la mesa del comedor un domingo, un sábado, si no tienes ayuda? ¿Cómo hacer que la vida en casa sea realmente equitativa, con una equidad de género para hombres y para mujeres? Empieza a observar lo que sucede en tu casa. Si en tu casa hay un papá, una mamá, niños y niñas, empieza a observar cómo se desarrolla la cotidianidad. Si tú empiezas a observar, a estar atento, a estar atenta, estás empezando a ser consciente de la educación sexual que estás dando en tu casa. O sea que hay que abrir el ojo, hay que tratar de ser lo más conscientes posibles para poder saber cómo lo hago. Hay hechos sutiles, hay hechos que pasan desapercibidos y que están metidos en la cultura y los transmitimos de la manera más espontánea, sin saber, o como decía el Chapulín, sin querer queriendo. Entonces, ¿qué hay en tu cotidianidad donde marques la diferencia entre hijos e hijas? Cuando tienes un niño y una niña, ¿cuál es la diferencia de educación que estás haciendo? ¿Qué le dices a tu hijo? ¿Qué le dices a tu hija? ¿Qué hace tu esposo? ¿Qué haces tú? ¿Qué hacen en la familia? Las mujeres tienen una función, los hombres tienen otra función. Todo eso es educación sexual. Y fíjate, no hemos hablado ni una sola palabra. Puede ser hasta en silencio. Las actitudes son absolutamente dicientes, porque son las actitudes las que educan. Realmente hay un error muy grande del creer al pensar que no hay educación sexual porque no se hable. Entonces, revisa en casa todas las actividades del día a día. ¿Quién saca el perro? ¿Hombres y mujeres? ¿O los hombres son más fuertes y tienen que sacar el perrito a la calle y las mujeres no lo hacen? ¿Quién arregla el mercado? ¿Quién en la casa determina cuándo se debe cocinar? ¿Quién cocina los domingos? ¿Quién cocina otros días? ¿Quién lava la ropa? Hay una cosa muy fuerte. Los niñitos en la casa lavan calzoncillos, así como mamá le enseña a las hijas a lavar sus cucos.
Todo esto es educación sexual. Y no hemos hablado absolutamente nada de pene, ni vagina, ni de genitalidad. Hay muchísimas situaciones donde mamá o papá cuidan más a la niña que al muchachito, porque es que los niños de alguna manera son más fuertes. La niña no puede jugar fútbol, el niño puede comprar un peluche y acariciarlo. Si el niño lo encuentras en la casa jugando con una muñeca o tratando de hacerle un vestido a una muñeca, ¿qué opinas de eso? Si la niña pide para diciembre un balón o un carrito o un avión, ¿qué piensa papá y mamá? Todos los detalles de la vida cotidiana están impregnados de sexualidad. O sea que es muy importante estar muy atentos para poder saber qué hacemos y no seguirnos equivocando. Hay en lo cotidiano también, papá y mamá son los modelos principales. Papá llega a la casa, lee el periódico o ve televisión y espera que le sirvan la comida. Eso es educación sexual. Entonces es que los hombres estamos hechos para que las mujeres nos sirvan. Allí estás haciendo educación sexual. Ahora, no quiere decir que no puedas atender a un compañero o atender a la compañera, pero es entender que tiene que ser alterno. Cuando papá llega y puede servirle a mamá algo, cuando mamá llega y puede servirle a papá. Pero no puedes partir de la base de que siempre lo tienen que hacer las mujeres o de que tiene siempre que recibirlo el hombre. Papá plancha, papá es capaz de arreglar una camisa, papá pega un botón. Si tu hija te dice que quiere jugar fútbol y en vez de matricularse a clases de cocina prefiere fútbol, tú le dices, ¿eso no te luce? Todos los ejemplos que puedan decir, y cómo me gustaría que ustedes empezaran a revisar en sus casas qué más ejemplos tienen. Esto se llama educación sexual sin palabras. Son los criterios que van formando a un niño o a una niña para aceptar en este momento de que no tiene que haber diferencias en el desempeño de los roles, que los niños y las niñas podemos hacer las mismas cosas y no podemos marcar una diferencia tan abrupta. Pero allí es donde la casa se convierte verdaderamente en el primer educador sexual sin palabras. Los criterios son lo que papá y mamá hayan tenido. Cuando un niño pida, yo quiero entrar a clases de ballet, ¿cuál es el grito de papá y mamá? Eso no es de niños. O cuando un niño intente dibujar o pintarse el cuerpo o coge el lápiz labial de mamá, ¿cuál es el escándalo que hay? Todas estas cosas se llaman educación sexual. Educación sexual sin palabras y educación sexual que más vale orientar y que no podemos evitar y que no dependen. Qué pena de que el señor Procurador de la Nación diga que se debe hacer o no. Nos encanta que la señora ministra se haya plantado y le pueda decir a él, por favor, como se dice vulgarmente, zapatero a tus zapatos, entra al terreno que te corresponde, al terreno de las leyes, y permite que los que realmente saben, no los opinadores, sino los profesionales en educación, puedan manejar el tema de la educación sexual. Bueno, vamos a continuar en el próximo programa para continuar con este tema que es tan importante y que ya te demostré que no depende de lo que digas, está allí en tu casa, quieras tú o no quieras. Muchas gracias, que la pasen bien.